al doctor Gastón Chiller. No sé si está bien dicho el apellido. ¿Está mal dicho? Bueno, ahora usted me corrige. El doctor es representante del Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, bienvenido doctor, que ahora dice su apellido correctamente. El doctor es abogado, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, y el CES es un organismo no gubernamental que desde hace 25 años desarrolla acciones destinadas al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. En el año 2001 colaboró con la organización no gubernamental Open Social Institute Center of Crimen Community of Culture con sede en la ciudad de Nueva York. Muy fuerte el inglés. Desde el año 2001 a 2003, el doctor se desempeñó como director del programa de América Latina de Global Rights. Con posterioridad trabajó como asociado senior en Derechos Humanos y Seguridad en Washington Office of Latin America, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2005. Trabajó como abogado del programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CES. Se dedicó a temas relacionados con reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, independencia del Poder Judicial y acceso a la información pública. Desde mayo del 2008 es miembro de la Comisión Directiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organización CEGIL, organización no gubernamental, cuyo principal objetivo es la implementación de normas internacionales de derechos humanos con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Ha colaborado en la materia de derechos humanos y garantía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ha escrito numerosos artículos en libros y revistas jurídicas de la Argentina y del extranjero sobre el derecho internacional de los derechos humanos y democráticos. Bienvenido, doctor, y diga cómo se pronuncia su apellido, por favor. Muchas gracias, senadora. Gastón Chiller. Gracias. Bueno, gracias para mí, para el CES, es un honor participar de este debate. En ese sentido, vamos a agradecer la invitación a la senadora Mary Alonso y también a todos los miembros de la comisión. A ver, el CES, como se dijo acá, es una organización gubernamental de protección de derechos humanos que tiene más de 30 años de vigencia, cumplimos 31 años el año pasado. Fue creada en el contexto de la dictadura militar argentina y desde ese momento, y sobre todo en democracia, hemos seguido trabajando para obtener justicia por las violaciones graves de los derechos humanos, pero sobre todo ampliamos la agenda desde los años 90 en adelante a otros temas y a otras violaciones de derechos humanos en democracia, desde cuestiones de violencia policial, libertad de expresión, independencia del Poder Judicial, derechos económicos, sociales y culturales, en fin, digamos, muchos otros derechos, y el CES trabaja haciendo investigación, litigio estratégico y cabeceo sobre determinados temas. La posición institucional del CES a favor del proyecto de reforma del Código Civil, digamos, y remarco desde ya nuestra posición, para eliminar las regulaciones que impiden a las parejas conformadas por personas del mismo sexo contraer matrimonio, responde a nuestro análisis de la ley dentro del sistema normativo argentino que incluye los compromisos internacionales de derechos humanos. Y acá me gustaría destacar, si bien el CES hace un trabajo multidisciplinario y incorpora en sus elementos y sus investigaciones otras disciplinas, el análisis y esta presentación va a estar estrictamente sujeta a un análisis jurídico particularmente enfocado a el derecho internacional de los derechos humanos. Esto tiene una explicación, si bien acá me parece, por un lado se ha dicho mucho y sobre todo me parece la primera presentación fue muy categórica en cuanto a que desde el punto de vista del amor u otros aspectos
no hay ninguna explicación desde los sentimientos para justificar una diferencia de trato, más allá, digamos, de otras explicaciones que uno puede encontrar, psicologistas, morales o de otro tipo. Lo que está en juego aquí es un análisis legal, lo que está en juego aquí entonces es la constitucionalidad o no del régimen actual y la obligación del Estado o no de el régimen actual en función de estar acorde y del cumplimiento de los derechos internacionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al ratificar varios tratados. Una primera cuestión que es importante mencionar acá es que el matrimonio ya se ha discutido, digamos, es obvio que está regulado y legislado en el Código Civil y el ordenamiento jurídico ha de alguna manera legitimado esa institución, está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución nacional y establece la protección estatal de la familia. Pero por otra parte, el matrimonio también está protegido en distintas convenciones e instrumentos internacionales, en el artículo 17 y 18 de la Convención Americana, en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, en el artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 19, inciso 1 del Pacto Internacional por Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 26 del Pacto Internacional por Derechos Civiles y Políticos. Es decir, el matrimonio está, forma parte de la regulación de nuestra Constitución. Y en un breve repaso histórico podemos decir que es respetado en nuestro sistema normativo como una institución legal tendiente a proteger derechos de las personas. Los antecedentes legislativos desarrollados en Argentina demuestran que el matrimonio resulta una institución dinámica que ha recibido múltiples modificaciones a lo largo de la historia de nuestro país. Esto es necesario destacarlo como el ordenamiento jurídico, por supuesto, debe ser flexible y debe acompañar los cambios y en las prácticas y en las realidades. No siempre ha regulado el matrimonio como está regulado en la actualidad. Si uno mira el Código Civil redactado por el Sargent, el artículo 167, digamos, la primera regulación del matrimonio, establecía que por escrito regulaba el derecho a contraer matrimonio según las normas del derecho canónico. De esta forma, excluida de la ley a todas las parejas conformadas por una o dos personas que no fueran católicas, o a quienes, a pesar de ser católicas, las normas del derecho canónico no permitían casar. Es decir, si uno piensa, digamos, que en el siglo XIX el matrimonio estaba solamente regulado para garantizar ese derecho a las personas de acuerdo al derecho canónico. La reforma que incluyó en el año 1988, el matrimonio civil, la ley 2393, generó grandes polémicas ya que determinó la separación del matrimonio como institución religiosa por el derecho canónico del matrimonio como institución civil, regida por las leyes que dictan a las personas que no estuvieran, o sea, a pesar de que separadas de ellos, no cortaran el divorcio vincular, realmente no cree a pesar de ser 26, 27 años atrás, que eso ha sido hace varios siglos. Me parece que vale la pena retomar esta discusión porque seguramente cuando en 20 o 30 años rememoremos esta discusión, la sensación va a ser la misma, ¿no? Pensar que estaban prohibiendo casarse a las personas del mismo sexo. Pero, en definitiva, en esta parte yo quiero resaltar lo siguiente: la institución del matrimonio genera, o de esta institución se derivan varios derechos centrales, más allá de la unión matrimonial de las personas. Y estos son los elementos centrales, son los otros derechos que entran en crisis al discriminar, como desarrollaremos adelante, a aquellas personas que por su orientación sexual no pueden acceder a la institución matrimonial. La regulación de esta institución se vincula con reglas de reconocimiento y protección de derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por solo mencionar alguna, digamos, el acceso a la obra social, el acceso a la salud, el régimen patrimonial de sociedad conyugal, la estabilidad y la no disolución unilateral del vínculo, la protección patrimonial, la seguridad social, beneficios laborales, información y acompañamiento médico, sucesiones, régimen de alimentos, o sea, todas estas acciones penales y agravantes, cuestiones de derecho tributario, adopción conjunta, adoptar el hijo huérfano del padre o madre del cónyuge, todos estos derechos, y no es una